Vale. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien en el chat? ¿Me están oyendo? ¿Quién pasa? ¿Quién se está cayendo y subiendo por ahí? Los que están ahí en espectadores que no se manifiestan, ¿me pueden decir si me escuchan bien, por favor? Y a veces se oye así. Y entonces nadie me va a responder si me oyen bien. Bueno, pues comenzamos. Estoy aquí con Vicente Folk. Él es un astrólogo hispano-venezolano, con muchos años viviendo en Venezuela y estoy yendo a la madre patria de vez en cuando. Entonces, vamos a comenzar una pequeña entrevista con él antes de entrar en el tema. Entonces, muy buena, Vicente. Preséntate. Buenas tardes, soy Vicente Folk. Soy astrólogo desde hace muchísimos años y bueno, pues he ahondado en varios aspectos de la astrología que son interesantísimos, porque la astrología es una ciencia sumamente amplia y en este caso, pues vamos a examinar un tema que interesa a todos, que es el tema de las relaciones entre los seres humanos, algo que la astrología ha analizado profundamente a lo largo de miles de años, simplemente por mera necesidad. ¿Por qué por mera necesidad? La palabra sinastría significa sincronicidad astral, es decir, el grado de compatibilidad que existe entre los seres humanos, especialmente orientada hacia la realización entre las vidas de los hombres y las mujeres, porque recordemos que la astrología tiene su centro espiritual en el mundo, en la Gran Madre India. Tanto en la India como en China, como en otros lugares del mundo, los matrimonios se concertaban entre familias, y especialmente en la India, que son personas especialmente bondadosas, especialmente sabias, a pesar de que era entre familias que se hacían estos encuentros matrimoniales, esas familias querían que los contrayentes fueran felices. Esto es algo que todos pretendemos, porque la felicidad no puede nacer sino del éxito y de la realización entre las personas. Que no sean conflictivas, que no peleen, que sus vidas sean literalmente hermosas, felices. Y para eso, si no se conocían previamente estos hombres y estas mujeres, estos chicos y estas chicas que iban a contraer matrimonio, pues era muy importante que alguien determinara si su compatibilidad era positiva. Es decir, había que establecer la sinastría por razones absolutamente prácticas, por razones de absoluta realización y felicidad por parte de los contrayentes. Así se estableció que el ser humano, que digamos puede tener tres niveles o tres dimensiones de relación, un hombre con una mujer debe tener por lo menos tres niveles de relación. Uno es el nivel espiritual, aquel que se ubica desde el punto de vista fisiológico, digamos, dicen entre el nivel de los ojos hacia arriba, en el chakra Sahasrara, hacia el nivel espiritual. Y eso es importantísimo, porque si dos personas no son compatibles a nivel espiritual, su destino tampoco es compatible. Por lo tanto, se habló de este nivel especial, este nivel espiritual, pero que también tiene que ver con la profesión. Y alguien pudiera confundir con el trabajo, pero no es exactamente trabajo. Profesar es entregarse a algo, profesar algo. Por ejemplo, si una persona profesa la medicina, llega a ser médico y se puede identificar con ser médico. Si otra persona se identifica con otra actividad espiritual, pues tendrá como resultado una entrega a una actividad humana diferente. Si tenemos que expresar efectivamente cuál es el grado
de compatibilidad. Ese grado de compatibilidad nos lo da técnicamente la distancia angular, es decir, desde el punto de vista de la Tierra, entre Saturno femenino y Júpiter masculino. Es un nivel importantísimo, nadie lo duda, porque es un nivel que condiciona todo lo demás, pero es un nivel prácticamente invisible al principio. Eso solamente se nota con el tiempo, cuando las personas desarrollan efectivamente su afinidad en el conocimiento del universo y también en la adoración, por supuesto, a diferentes deidades. Se nota, sin duda alguna, en su actitud ante la vida, y eso es algo que pertenece a ese nivel más alto, al nivel más elevado. Es, digamos, la compatibilidad espiritual. Hay que ver entonces dónde se encuentra, en este caso, Saturno femenino con Júpiter masculino. Pero sin ahondar en tecnicismos, vamos al segundo nivel, que es importantísimo también, quizá uno de los más importantes, aunque los tres son totalmente importantes, que es la personalidad. Los psicólogos hablan principalmente de la personalidad para establecer que dos seres humanos sean afines o no lo sean. Es su personalidad, es lo que trata la psicología. Y entonces ahí examinaríamos la luna, siempre vibrando con la mujer, con su ciclo de 28 días, con sus ciclos emocionales, sentimentales, espirituales, y el hombre, regido por el sol. Bueno, siempre se habla del sol y la luna, tú eres mi sol y yo soy tu luna, o al revés, como diría Juan Luis Guerra en este caso. Pero sería efectivamente luna femenina, sol masculino. La distancia angular es algo que vamos a explicar después, porque nosotros técnicamente lo llamamos aspectos. Aspectos son verdaderamente los ángulos que forman estos astros y que significan simplemente varios niveles, o sea, niveles no, sino formas de compatibilidad. Es la personalidad. Es muy importante tener una personalidad compatible porque la mayor parte del día lo que rige en nosotros es la personalidad. Y además los ciclos del mundo están regidos, los ciclos de la vida, están regidos los ciclos diarios por el sol, porque hay día y noche. Los ciclos anuales por el sol, porque rigen las 4 estaciones. Los ciclos mensuales por la luna, que tiene, por supuesto, 4 fases: llena, nueva, creciente, menguante. Entonces, la compatibilidad de personalidad sería dada por el sol y la luna. Y hay un tercer tipo de compatibilidad, efectivamente, en el que piensa todo el mundo, que es la compatibilidad sexual, es decir, la afinidad erótica entre hombre y mujer, porque eso es realmente lo que ocurre de noche. Una vez un amigo me dijo, nunca cambie la noche por el día, porque parece ser que es también muy importante tener en paz y en armonía ese aspecto tan fundamental, que es el que llega a dar lugar a, digamos, no solamente una vida feliz, satisfactoria durante la noche, sino también tiene que ver con la procreación. Entonces, ahí sería Venus y Marte. Y también aquí encontramos otro aforismo, un libro publicado hace tiempo atrás, pero con gran simpatía, que dice, bueno, las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. O al revés, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Y ahí tendríamos esa compatibilidad basal. ¿Qué nos indicaría esta compatibilidad? Bueno, no solamente hay detalles que son absolutamente maravillosos. Por ejemplo, según se encuentre Venus en horóscopo femenino, según el signo en que se encuentre Venus, así esa mujer tendrá especialmente bella, porque Venus es belleza, Venus es armonía, Venus es amor. Y entonces sería esa parte. Si Venus, por ejemplo, está en Géminis, signo de los brazos y las manos, tendrá unas manos bellísimas esa mujer. Si Venus está en Aries, su cabeza será hermosa, su rostro será precioso. Si Venus está en Piscis, los pies tan importantes en las culturas orientales. Y entonces además serán un objeto erótico especial. Conozco a alguien, por ejemplo, que nació con Venus en la constelación de Virgo. Y Virgo, si es la caída de Venus, porque Venus está exaltada en Piscis, que es el signo opuesto.
que puede Venus en Virgo, el signo de la Virgen. ¿Qué tiene que ver la Virgen con el amor? Tiene que haber ahí un problema. Efectivamente, Venus se encuentra en un término llamado caída en la constelación de Virgo. Pero esta chica de niña, pues rozándose la barriga, pues llegaba a sentir orgasmos, por ejemplo. Porque según se encuentre Venus en tu carta astral, esa será su parte más erótica, su parte más sensual, su parte donde hay que iniciar realmente el cortejo amoroso. Esas son cosas que uno debería saber. Debería, claro. Y, por supuesto, en el hombre, siempre estamos en guerra, afortunadamente, sí, sino solo de vez en cuando, pues el resto del tiempo Marte es industrioso, disciplinado, esforzado, vanguardista, luchador, energético. Y bueno, pues aquí encontramos, digamos, lo que le gusta a las mujeres, porque dicen que las mujeres hermosas son para el descanso del guerrero. Entonces, claro, es un poco egoísta eso, ¿no? Sí, pero sin duda alguna es como los vikingos. Después de una gran campaña llegaban bueno, pues a Escandinavia y entonces ahí pues se relacionaban con sus mujeres y era simplemente pues cada vez que salían era una despedida, cada vez que regresaban era una luna de miel. Así es el mundo de Venus y Marte, el tercer nivel de compatibilidad. Todo eso compone lo que podríamos llamar sincronicidad astral, o sea, sinastría. Interesante. En eso que estabas hablando, en los tres niveles donde la pareja debe conocerse. Claro. Eso tiene que ver, ¿se puede ver a través de su carta astral? Esos tres niveles. Claro, efectivamente. Es a través de la carta astral, es decir, de la lectura del mapa natal, que podemos hacer esa comparación. Siempre será Venus en la carta astral femenina y Marte en la carta astral masculina. Ver qué aspectos forman. Y también ver, porque no solamente es que Venus en Virgo, por ejemplo, representa esa sensualidad en la zona de Virgo, que es alrededor del ombligo, sino que también indica naturalmente que debe haber un cierto grado de pureza y además un cierto grado de sanación, ya que Virgo es el signo de la salud. Y entonces Venus en la constelación de Virgo representa a una mujer que es capaz que con su amor, inclusive con su sexualidad, ser una terapeuta profunda para su varón, para su macho. Eso viene cuando interactúan, ¿no? Las partes. O sea, cuando el hombre y la mujer interactúan, dependiendo de la afinidad que ellos puedan tener desde ese punto de vista de su carta natal, podrían ser sanadores mutuos. Absolutamente. De hecho, la compatibilidad total, o podríamos llamar el enganche total, la fusión total, ocurre cuando hay conjunción entre Venus y Marte. Conjunción quiere decir que, bueno, si esa chica tuviera, por ejemplo, Venus en Virgo, pues, y ese varón tuviera igualmente Marte en Virgo, pues la fusión sería total. Ahora bien, el hecho de que exista esa fusión total no quiere decir que sea superior, por ejemplo, a la oposición. Es decir, cuando Venus, por ejemplo, se encuentra en Virgo y Marte se encuentra en Piscis, es la armonía de los opuestos. Y los opuestos sabemos que se atraen profundamente. O sea que esto es algo complejo. Por otra parte, si se encuentran a 120 grados, el aspecto que en astrología se llama trígono, aspecto de realización, también sería una gran, digamos, ventaja para la vida en común de estas personas. Es inagotable. Realmente nosotros llamamos al trígono a la distancia de 120 grados, porque resulta del círculo del zodiaco dividido entre 3, y el número 3 es el único número que lleva el título de Santísimo, es decir, Santísima Trinidad. De modo, además decimos, no hay dos sin tres, a la tercera va la vencida. O sea que realmente en la cultura popular también hay numerología, no solamente hay astrología, hay mucha numerología en la cultura popular y tenemos que entresacarla, descifrarla. Pero está ahí, hay una gran sabiduría del ser humano, porque no es que haya sido inspirado por el universo, sino que forma parte del universo. Es algo maravilloso, pues, poder entender las formas de relación y cómo pueden complementarse uno con otro, inclusive
aunque hubiera un aspecto aparentemente conflictivo, puede, y hablamos anteriormente acerca de radiestesia y radiestesia superior y el grado de, o la energía llamada verde negativo, que nace del aspecto más terrible de todos, que es la cuadratura. Y sin embargo tiene una fase magnética que es intensamente positiva. Es decir, de nuestras diferencias podemos aprender muchísimo e inclusive podemos llegar a una unión estática maravillosa, altísima. ¿Cómo se daría en realidad esa, esa interacción positiva entre dos polos opuestos? Es fácil, es una de las cosas más fáciles porque la ley que rige entre los opuestos, por ejemplo, él es Leo y ella es Acuario, pues, pero claro, en este caso sabemos que él es Leo porque tiene el Sol en Leo, pero no sabemos que ella es Acuario porque tiene el Sol en Acuario, pero no sabemos dónde tiene la Luna. Por eso la posición de la Luna debe ser descifrada a través de, digamos, la lectura astronómica del momento de nacimiento de esta persona, en este caso mujer. Y esto es lo que en Occidente, este es el tipo de sinastría que prevalece. Sol masculino, luna femenina. La oposición puede ser la lucha de los contrarios, ¿ok? O sea que de vez en cuando pueden haber oposiciones en la pareja. Pero la oposición normalmente es frontal y es clara, es transparente, es directa. Pero también puede existir lo que normalmente ocurre, que es la armonía de los opuestos más que la lucha de los contrarios. Esa armonía de los opuestos vendría siendo la forma en que lo que a uno le falta, el otro, pues sería el soporte de la deficiencia que tenga uno de ellos, ¿no? Se complementan mutuamente. Exacto. Sí, no solamente se atraen profundamente, porque ¿quién se atraen? Los opuestos. Se atraen profundamente como el polo femenino y el polo masculino. Hay una enorme atracción. Y claro, si logran armonizar, en vez de chocar, logran girar, logran dinamizar esa relación, es algo realmente especial, es algo realmente realizador para ambos. Sí, porque los ayudaría a ambos a surgir, ¿no? Claro. En función de sus propias expectativas de vida, ¿no? Y porque... no serían piedras de tranca mutua, vamos a decir así. No, para nada. Al contrario, ella sabrá que nadie la vio ni la comprendió mejor. Y él sabrá que nadie lo cuidó ni lo amparó mejor. La mujer tiene cualidades de la Virgen. La Virgen es un signo femenino. Me refiero al signo de Virgo, que representa a la Virgen. Y el culto a la Virgen, dicho sea de paso, en estos tiempos, que es muy grande, porque el culto a la Virgen ha sido fantástico. La Virgen de Lourdes, en México, pues tenemos a la Virgen de Guadalupe, qué sé yo, la Pilarica, todas esas vírgenes maravillosas y que representan lo mejor de la feminidad en su aspecto terapéutico, porque se ha hablado muchísimo de que la mujer tiene una energía sanadora hacia su bebé, y también hacia su varón. Tiene ese poder de sanación. Y por lo tanto, pues, el opuesto Piscis, que es estamos todavía en la era de Piscis. Hay gente que piensa que ya hemos salido de la era de Piscis, pero el culto a la Virgen sigue. Es más, a pesar de que vivimos dentro de un Dios y de una religión que sostiene un Dios masculino, un Dios varón, sin embargo, todo el mundo dice, por Dios y la Virgen. O sea, que nos ponen indudablemente al mismo nivel. Claro. Y eso me recuerda astrológicamente la era de Piscis, pero es la era Piscis-Virgo. Porque eso sería un balance. ¿Okay? Sería un balance. Tú no puedes tener solo, esto no puedes decir solo Virgen, porque entonces te faltaría el lado masculino que, de todos modos, así como dicen que todas las personas tenemos un lado positivo, un lado masculino y un lado femenino, eso sería la integración. Claro, yo creo además que se nos ha impuesto un Dios masculino, pero no en todas las religiones. Eso es realmente, pues, dentro de las religiones monoteístas, que es el Islam, que es el cristianismo y que es el judaísmo, que son religiones principalmente, bueno, o sea, en Egipto se empezó a adorar a Ra, al sol, realmente al dios sol. Y bueno, ¿y dónde queda la luna entonces? ¿Y dónde queda la otra polaridad? En Oriente han sido mucho más sabios y han dicho,
debe haber una compatibilidad, una armonía. Debe haber en esa polaridad del yin y el yang, que lo comprende todo, no solamente la adoración a un Dios masculino, sino también la adoración a una divinidad femenina. O sea que la respuesta a la imposición de un Dios absolutamente patriarcal y masculino es la adoración a la Virgen. Virgo. Virgo. Eso, dentro de lo que, serían las religiones antiguas, sería, Virgo estaría representado por la diosa Venus. Virgo representaría las tres divinidades femeninas, en este caso. Ten en cuenta que tenemos a Diana, Prosefina y Hécate, que son las tres divinidades femeninas que están relacionadas con la luna. Diana es la diosa madre, Prosefina es la niña, Perséfona o Prosefina es la niña, y Hécate es la mujer de sabiduría, es la, entre los druidas, pues es la meiga, es la bruja, pero básicamente es la mujer de conocimiento, que después el cristianismo declara todo esto paganismo y entonces pasan a ser brujas, pero en realidad son mujeres sabias, mujeres de conocimiento. O sea, eso quiere decir que me reivindico, porque yo digo que soy bruja, ¿no? Ah, yo reconozco todo el tiempo que soy bruja, y soy gallega, soy meiga, soy bruja. O sea, yo me declaro, ya me he declarado hace rato. La mujer en realidad siempre ha tenido un espíritu del conocimiento más hacia la naturaleza que el hombre, porque tiene como mayor contacto. ¿Es cierto eso? Mira, desde los orígenes, ahí te voy a decir algo que tiene que ver con la ciencia, porque Virgo también es el signo de la ciencia. O sea que más allá de representar una fuerza femenina, es la naturaleza. Ten en cuenta que es el único signo del zodiaco que tiene un lirio en la mano izquierda, que es la purificación y que es la planta más utilizada en el mundo para la sanación. Cuando tú entras en un herbolario hindú, un herbolario chino o un herbolario japonés, hueles a lo mismo, a raíz de loto, a polvo de raíz de loto. Ese olor penetrante, parecido al ginseng, parecido al jengibre, es la raíz de loto. Y luego, claro, tiene un aspecto nutricional que empieza con el seno materno, que es la espiga de trigo, pero que se extiende, claro, el símbolo es el pan, pero que tiene que ver con todo lo que es nutrición. O sea que hay un aspecto de purificación en el lirio y un aspecto de nutrición en la espiga de trigo. Sin duda alguna que dice la ciencia que al principio los hombres eran cazadores y las mujeres eran recolectoras. Por eso observaban más la naturaleza, cuándo maduran los frutos, por dónde hay que ir, hasta cuándo habrá frutos, cómo conservarlos. O sea, todo eso forma parte de la constelación de Virgo. Sin duda alguna que la fuerza de sanación principal, ya que Virgo es un signo femenino, está en la mujer. Oye, buenísimo. No voy a irme, porque de repente si seguimos conversando me voy a salir de lo que estamos hablando hoy. De la sinastría. La sinastría. Sí. Entonces, dentro de la sinastría tú comentaste algo que el ego, y el ego normalmente tienden a asociarlo con la personalidad. Eso es cierto, el ego es lo que la representación o la personalidad, lo que uno pues proyecta hacia afuera. ¿Eso es así? ¿O el ego tiene que ver con alguna otra parte y no necesariamente con la personalidad? Hay muchos prejuicios acerca del ego. El ego para los latinos, por ejemplo, en la lengua latina, o incluso que proviene del griego, significa ser. O sea, el ego es el ser. El ego es la conciencia del ser. Claro, aquel se ha llegado, digamos, a una concepción a veces un poco despectiva del ego, porque es un ególatra, es un egoísta, como diciendo, solo piensa en él. Pero claro, es porque está centrado en él, está centrado en su propia conciencia y en su propio ser. Eso no es malo, si uno está también consciente del ego de los demás. A ver, explícame eso. Pues bien, los demás también tienen su propia conciencia y hay que estar, digamos, pendiente de esa naturaleza pensante, de esa existencia del otro. Entonces, si bien lo vemos, podemos tener indudablemente un ego sano, un ego noble,
un ego productivo, un ego social y compatible con los demás. ¿Por qué no? Entonces, no necesariamente el ego es malo, tal cual No, lo no, maneja. no, lo que pasa es que el ego fue tomado por los psicólogos, tal como especialmente, pues bueno, Sigmund Freud, Adler, pero bueno, especialmente pues aquellos psicólogos que, digamos, hablaron de los arquetipos humanos y pensaron realmente en el ser en términos de ego. Porque ¿cómo sabe uno? René Descartes, por ejemplo, Descartes, llegó a la conclusión de cogito ergo sum, pienso, luego existo. Pero bueno, así lo dijo, en francés lo dijo, je pense, donc j'existe. Pero eso es parte realmente del cultivo y de la maravilla, del arrobamiento, de la magia de estar en este mundo. Es algo que realmente, cuando uno se pone a pensar en la existencia, por ejemplo, de Dios, uno piensa, Dios mío, yo no lo he visto por ninguna parte, no me consta su existencia por ningún lado, pero ¿cómo podemos explicar nuestra existencia? Por la lógica, por la ciencia, ¿cómo lograrlo? Aquí tiene que haber indudablemente componentes espirituales y componentes científicos. Claro. Es decir, la parte de Piscis, que es la parte, a veces se llega, digamos, a una visión del universo. Piscis es la iluminación, pero claro, la ciencia tiene que decir mucho, porque una iluminación sin ciencia, sin, digamos, algún tipo de conciencia, desde luego, y conciencia científica, no sería posible, no sería aceptable. Tiene que haber en nosotros una parte volada, por decirlo así, una parte iluminativa, y tiene que haber una parte científica y racional que nos mantenga dentro de un lineamiento de realidad, que nos mantenga dentro de la realidad. Dentro de esa realidad, esto se habla mucho sobre lo que es la dualidad. Okay. Desde el punto de vista de la sinastría, ¿la dualidad podría tener cabida? De hecho, la sinastría se basa en la dualidad, porque es la compatibilidad entre, digamos, la personalidad masculina y femenina. Es una dualidad. De hecho, es la compatibilidad entre la espiritualidad masculina y femenina, o entre la sexualidad masculina y femenina. Es la dualidad. De hecho, si algo realmente, porque además el universo, para los orientales, es yin y yang. No es ni yin ni yang totalmente. No debe haber un predominio de una cosa sobre la otra. De lo contrario, se desequilibra todo y nada es estable, nada es perdurable. En lo que tú has trabajado haciendo tus cartas astrales y las diferentes sinastrías, ¿cómo percibes tú que la gente realmente se casan, se unen, vamos a decirlo así, dentro de una lógica, dentro de la sinastría, o realmente hay un desfase? Últimamente, esto en base a que hay tantas separaciones que uno debe asumir, o pensar que si antiguamente pues buscaban las cartas astrales para que esa unión fuese lo más favorable posible, ¿qué está sucediendo, por ejemplo, hoy en día en función de las parejas? Porque hay una mayor cantidad de separaciones, hay muchísimos conflictos. Si la gente buscara, o sea, con su pareja, buscar esas partes, ¿no? Dentro de las sinastrías o a través de su carta natal, saber cuáles son las partes que los unen y cuáles son las partes que los separan para poder hacer, digamos, un equilibrio, ¿no? Tratar de equilibrar, ¿no? Esas partes. ¿Tú crees que sería mejor, sería peor, puede ser, ayudaría la carta astral, la sinastría favorecería? Pues mira, yo creo que arrastramos ciertos prejuicios acerca de que el hombre debe ser el proveedor, la mujer debe quedar en casa cuidando a los niños. Y eso hoy en día es algo que ya no es tan obvio. La mujer hoy en día puede trabajar, puede ser una gran profesional y puede ganar más dinero que el hombre, por ejemplo, porque ya no está confinada. Estamos acercándonos a Acuario, que es esa era de libertad. Y entonces esa libertad indudablemente va a afectar a la mujer. Por otra parte, estamos en un mundo también superpoblado, en donde precisamente las personas más conscientes, las personas más cultas, son las que tienen menos progenitura.
Pero es que definitivamente, si vamos aún más profundamente, bueno, el 90% de las aves son fieles durante toda la vida. Pero, muchos animales, correcto. Sí, pero fíjate esas guacamayas, esos loros que pasan por ahí, esas guacharacas, las aves, el 90% se unen para toda la vida. Las andan águilas, en pareja, de hecho. claro, andan en pareja siempre. Pero los mamíferos, el 90% no son para toda la vida. A ver, eso quiere decir que los mamíferos somos... a veces promiscuos. Sí, tal cual. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Simplemente en la naturaleza humana puede haber uniones que son para toda la vida, sin duda alguna que sí, pero también teníamos que estar conscientes que tratar de preservar una unión cuando se ha agotado, porque parece ser que la vida humana está hecha de encuentros. Es decir, tuve un gran encuentro con esta persona que duró 20 años. ¡Wow! Después seguimos siendo amigos, ¿no? Inclusive soy amigo de su pareja. Sí, se da. ¿Se da? Se da. Eso sería lo más humano, porque tratar de mantener algo por la fuerza artificialmente no sería sano tampoco. No, correcto. Y es que los seres humanos estamos para entregarnos nuestra experiencia de vida, todo lo que hemos recabado a lo largo de nuestro caminar en este mundo, y cuando hemos terminado, pues quién sabe, podemos seguir siendo amigos, pero deberíamos tener la valentía, el valor de reconocer cuando una persona, digamos, puede ser más feliz con alguien que no somos nosotros. Exacto. Por ejemplo, Paul Eluard llegó a casa de Dalí con Gala, la que fue pareja de Dalí después durante toda la vida. Y Paul Eluard, francés, Gala era polaca, tuvo tal gallardía, tal grado de espiritualidad que entendió que Dalí y Gala estaban hechos para toda la vida. Y entonces simplemente los bendijo y siguió siendo amigo de ellos durante toda la vida. Quizá sería un alto grado de espiritualidad. ¿Por qué no pensamos en Osho, por ejemplo? Sí, pero eso no sería más bien el desprendimiento, el saber desprendernos. Hay que tener desprendimiento. Porque sabemos también que Paul Eluard después encontró a la mujer de su vida. O sea, si no hubiera, soltado, no, sino haber comprendido que se quedó con Dalí. Pues, tú eres muy magnánimo. Claro, si no hubiera comprendido eso, a lo mejor no hubiera encontrado su alma gemela. Claro, o sea que hay que soltar para encontrar. El desprendimiento es algo absolutamente fundamental en este mundo. El apego nos hará sufrir. En eso puedes estar claro. Yo estoy de acuerdo completamente en eso. Además, hay no sé, un dicho muy famoso que dice, lo que es tuyo, ¿cómo es que si algo es tuyo, déjalo libre. Déjalo libre. Si regresa a ti, siempre fue tuyo. Si no regresa, nunca. Esa es sabiduría popular, ¿no? Pero que yo estoy encontrando que la sabiduría popular no es tan popular, ¿no? Es bastante elitesca. Sí. No todo el mundo se desprende de esa manera. Y en alguna forma, difícilmente a veces captamos, ¿no? Esas grandes enseñanzas en oraciones muy pequeñas, pero que te dan una lección de vida, que te hablan del desprendimiento. Y yo estoy de acuerdo con eso. Uno tiene que saber desprenderse de las cosas. Yo creo que el ser humano hemos evolucionado como el tipo de recolector. Todo lo recolectamos todo, desde cachivaches hasta personas. No me hables de los acumuladores, que tengo varios consultantes que padecen ese problema. ¿Sí? Son acumuladores. Pero sí, es que eso pareciera que está una parte del ADN, ¿no? Que uno viene arrastrando y que realmente pues es hasta cierto punto bien perjudicial, porque también nos encasilla en relaciones, nos encasilla en una serie de circunstancias que de repente si pudiésemos desprendernos, agarraríamos vuelo y a lo mejor hubiésemos tenido mejores experiencias. Ahora, regresando a la sinastría, no quiero perderme. Vamos a comenzar con la primera, ¿okay? Para que nos las expliques esto, pues bien, ¿no? Y fíjate, el primer nivel del que hablamos es el nivel espiritual, que termina concretándose materialmente en algo visible como es nuestra actividad profesional. Entonces, hay actividades profesionales que son verdaderamente compatibles con otras. No hace falta que él sea médico y ella sea enfermera.
sino que él puede ser médico y ella puede ser farmacéutico, o él puede ser médico y ella puede ser herborista, o ella puede ser profesora de yoga, por ejemplo, entonces, o dietista. Y entonces son actividades absolutamente compatibles. Claro. ¿Por qué? Porque cuando se juntan dan un producto superior a la suma de sus partes. Entonces, la vida espiritual es algo que va mucho más allá de simplemente las propias creencias. Yo recuerdo en ciertos periódicos en España con esas, digamos, esos avisos en que se demanda una cierta persona porque alguien está solo o sola. Y entonces dicen, quisiera que esa persona fuera espiritual, mas no religiosa. Caramba, ¿cuál es la diferencia? Espiritual, la espiritualidad implica una cierta libertad, una cierta espontaneidad. No hace falta, digamos, decir, mira, hoy en día es Sabbat y no podemos hacer esto ni lo otro. Bueno, está bien, perfecto. Posible que ella lo respete o él lo respete, pero normalmente lo que se busca es, digamos, una delicadeza de sentimientos, una ternura, una sensibilidad, un feeling que realmente los una, que realmente los una en una puesta de sol, en el amanecer, que los una en el sentido, en la percepción del sentido de la vida. Eso es auténtica espiritualidad. Religiosidad es una serie de reglas que pueden ser conflictivas con la auténtica espiritualidad. Dogmatismo puro. Claro, el dogmatismo es incompatible. A eso le llamamos religiosidad. Por eso piden a alguien que sea espiritual, más no religioso. Es que de hecho, si eres religioso no puedes ser espiritual. Aunque nos han vendido, no lo han vendido de forma diferente. No, porque si la espiritualidad es libertad del ser humano, de su expresión, de su esencia, el ser religioso es netamente dogmático, porque es justamente dogmático, sí. Tiene reglas, no te permite esa libertad, ¿no? Podría ser una cárcel para el espíritu. Indiscutiblemente, porque no te permite evolucionar. Porque si yo quiero ayudar a este ser, por ejemplo, pero digamos, no me lo permite el hecho de que, por ejemplo, qué sé yo, en ciertos países dogmáticos, un hombre no pueda tocar a una mujer, ¿cómo podrá ayudarla? O una mujer no pueda acercarse a un hombre, ¿cómo podría sanarlo? ¿Cómo podría establecer un vínculo que los una hacia lo superior? Eso realmente es muy difícil. Si vives dentro de un dogma, no, porque estaría reglamentado. No tendrías sí. La libertad. Estaría totalmente normatizado, sí. Y por lo tanto sujeto a ciertas pautas que nos quitan esa espontaneidad necesaria. Claro. También es un poquito cuando uno utiliza la energía, porque en esa parte de la espiritualidad uno tiene que utilizar la propia energía. Si tú, esa energía está tan ajustada a unas determinadas reglas, no puede fluir. Se supone que uno tiene que fluir energéticamente en contacto con los demás para poder incluso ser sanador, ¿no? Porque entonces se necesita o es necesario esa libertad, ¿okay? De la espiritualidad. ¿Okay? Efectivamente, la palabra espiritualidad está íntimamente ligada a la libertad. Solamente somos libres en el espíritu, porque es realmente a nivel de personalidad, pues en la convivencia cotidiana, ahí sí estamos realmente sujetos a ciertas pautas o normas sociales. Por ejemplo, debemos observar las leyes sociales del lugar donde nos encontramos. Claro. Y eso implica, pues, una cierta normativa. Sin embargo, en términos espirituales, hay una profunda libertad. Porque, primero, que lo que esa persona pueda sentir, primero que nunca te hará daño. Y luego que posiblemente pueda alimentarte. Lo peor que puede pasar con una incompatibilidad espiritual es simplemente que no sean capaces de alimentarse mutuamente a ese nivel superior, a ese nivel de sentirse cómodos ante el hecho de haber nacido y el hecho de tener que trascender alguna vez este plano. Entonces, cuando ambos se encuentran felices de estar juntos e inclusive de cruzar de plano, eso quiere decir que hay una alta espiritualidad. Vamos antes de pasar a la segunda parte, voy a hacer un break, ¿ok?
no se vayan, no nos vamos, solo un pequeñito break, esto para buscar agua y ya regresamos, ¿sí?
Regresamos. Aquí estamos nuevamente. Entonces, ahorita vamos a tomar el segundo punto que se trata sobre la personalidad en una sinastría. ¿Cómo se ve? Bien, este es el punto deslumbrante realmente de la sinastría. Digo deslumbrante porque son las dos luminarias más grandes, que es el Sol masculino con la Luna femenina. Y entonces, claro, esto es lo que como de día es cuando más brilla la relación entre los seres humanos, cuando más se observa, cuando más clara es durante el día. Y aunque decíamos antes, refiriéndonos al tercer nivel, que es el de la compatibilidad química, que nunca cambies el día o la noche por el día, concretamente, pues esta relación diaria de personalidades es la que más ha interesado a los psicólogos a través de todos los tiempos. Por ejemplo, se puede pensar que hay una gran compatibilidad personal cuando una pareja va al psicólogo porque se llevan bien, quieren estar juntos, tienen una gran compatibilidad, pero puede llegar, puede ocurrir que tengan problemas sexuales. Y entonces eso se ve como un accidente nada más. Se ve como un problema a solucionar. ¿Qué será? Y por eso, por lo tanto, van a un sexólogo o van a un psicólogo, en fin, van a estas personas especializadas en ese área que tiene que ver con la personalidad que desea conservar su relación. Y lo demás, ya sean las diferencias espirituales, usted piensa esto porque usted es judío, usted piensa esto porque usted es budista, eso parece que se pudiera arreglar también. Pero lo que debe ser importante es una buena relación de personalidad. Es decir, que esas dos personas tengan la misma voluntad, una voluntad de permanecer juntos, de realizar una unión, de establecer una, digamos, relación permanente, perenne, verdadera, que puede llegar a ser para toda la vida. Porque cuando estamos acostumbrados a las cosas que van y vienen, porque realmente no nos acabamos de estabilizar con nadie, porque siempre encontramos un problema y una diferencia. Y siempre recuerda que el primer enemigo es el miedo. El auténtico enemigo del amor no es el odio, sino el miedo. El miedo es lo que nos impide llegar a veces a una relación por temor a sufrir. Y aquí es la personalidad la que juega un papel fundamental. Quizás ha sido un error por parte de los psicólogos clásicos, Adler, Jung, el de los arquetipos, Freud, el del psicoanálisis, pero ha sido quizá un error fundamental pensar que lo más importante es que la voluntad de las personas decida que quieren estar juntas, sin contar o sin darle suficiente importancia a las diferencias espirituales o a las diferencias eróticas sexuales que pueda haber entre ellos. Es que así no podría haber armonía. Si te falta alguna de ellas en alguna forma, esa relación no sería armónica. Claro. ¿No? Estamos ante un taburete, tiene 3 pies. La relación humana tiene 3 bases, que es la espiritual, que es la de la personalidad y que es la de la química. Exacto. Entonces estamos aquí realmente viendo cómo es esa relación de personalidad entre la gente. Lo que más notan los vecinos, lo que más notan los amigos, cómo se llevan en público. En público se pueden llevar súper bien y son excelentes anfitriones dando juntos una fiesta. Pero lo que pasa después que se van los invitados es otra cosa. Y por otra parte, las aspiraciones y sueños que tiene cada uno de ellos depende del nivel espiritual. En cambio, la base es una base sexual. Y son 3 pies que no deben ser subestimados de ninguna manera. Pero estamos ante el más visible, el más obvio, la personalidad. Claro. Si una de ellas falla, ya no hay esto, ya puede haber un fallo también en esa relación. Claro. Y sobre todo, yo sí he sabido de relaciones que se han destruido porque básicamente la sexual es la que menos han podido compatibilizar. ¿Ok? Entonces,
¿cuál sería de todas ellas, a ver, en los tres rangos, ¿ok? En la espiritual, en la personalidad y en la sexual, ¿cuál dirías tú que debería ser digamos, el punto de encuentro y que no, ¿okay? O que permitiera fusionar las otras dos, o por lo menos nivelarlas, ¿ok? Poder nivelarlas. ¿Cuál dirías tú que es la más importante de esas tres? Bueno, es indudablemente la personalidad. La personalidad. Porque la personalidad es la que hace, que está ligada a la voluntad. O sea, la personalidad está ligada a la voluntad a través de la luna con lo femenino, a través del sol con lo masculino. Pero es esa voluntad la que dice, mira, vamos a armonizar nuestras creencias espirituales. O sea, si tú eres conservadora y yo soy liberal, bueno, vamos a encontrar un punto de encuentro. Y también la persona es la que dice, mira, parece ser que yo tengo la eyaculación precoz, tú eres una mujer que te cuesta llegar al orgasmo, vamos a ver cómo hacemos, pero nos amamos y quisiéramos sentir placer. Así como en ese libro famoso de la cama celestial. ¿Podemos llegar a la cama celestial? Porque, y no es una afirmación tonta. Porque yo digo yo solo me río en la cama celestial. La cama, claro. Ten en cuenta que el chakra Kundalini, ligado a la sexualidad, está ligado al Sahasrara, que es la espiritualidad. ¿Y cómo así? Podría decir cualquiera. Bueno, indudablemente, cuando tú amas a alguien, lo ves como un ser divino. Claro. Ves en esa persona la parte mágica, maravillosa, divina, fascinante, le ves la mejor parte de sí. E inclusive puedes sacarle la mejor parte de sí. Pero claro, ahí está la voluntad, es decir, el sol y la luna, los que deciden realmente que quieren armonizar su ideología espiritual y, sobre todo, también hacer que su relación sexual les eleve al éxtasis. Por eso es la cama celestial. La parte de la personalidad, ¿en qué forma esto puede incidir en el no equilibrio? Porque en la personalidad también está el ego, ¿no? Está el ego, y en lo que tú comentabas está también el miedo, ¿no? Entonces, ¿en qué, o sea, si la personalidad no es lo suficientemente estable, ¿cómo puedes estabilizar la parte sexual y la parte espiritual si la personalidad es una piedra de tranca entre digamos, la parte baja y la parte alta, ¿no? O sea, si eso fuera así, pues sería mejor realmente despedirse y encontrar otra pareja. Porque si la voluntad de unión, si la voluntad de ser, de digamos, unirse, de llegar a la unidad, no habrá unidad. Pero realmente los seres humanos estamos preparados, y digo preparados en el sentido porque yo, por lo menos yo creo que estamos muy aleccionados, ¿no? Somos muy educados y no en la forma correcta, ¿ok? Somos alimentados desde chiquitos con muchísimos tabúes que en muchas formas impiden que se concreten esos tres niveles, ¿no? En función de eso, ¿cómo uno, o sea, cómo es esa persona si quisiera mantener esta relación? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué le sugerirías? ¿Ok? En función, si tú lees lees su carta natal, le ves su sinastría, ellos podrían trabajar en base a esas sinastrías y las diferentes confluencias que los favorecen. Mira, pienso que debe haber una atracción básica. Cuando decimos básica, basal, nos referimos a Kundalini. Pero si existe esa relación básica, pues lo único que hace falta es sacarnos las fobias. Es decir, las fobias vienen, como tú decías bien, producto de la educación. En este caso, vamos a decir, no de mala educación en el sentido grosero de la palabra, sino de una educación equivocada. Exacto. Porque muchas veces nos instruyen, nos aleccionan de acuerdo a un presente que ya no existe, o sea, a un pasado que ya no existe. El presente ha cambiado. El presente es otro. Y tenemos que tener la claridad intelectual inclusive, porque el intelecto, la mente, pertenece sin duda alguna a la voluntad, al sol y a la luna. Están ligados indudablemente a Mercurio, el planeta de la inteligencia, que también es el planeta de la mente. Pero
lo más importante es quitarnos el miedo, quitarnos las fobias, para así poder abordar tanto los problemas o las diferencias espirituales, que no son nunca problemas, como, digamos, pues la resistencia que pudiera haber en el aspecto sexual, donde sí se ve realmente las fobias de los seres humanos. ¿En la parte sexual? Sí, ten en cuenta que Freud, por ejemplo, centró toda su... Él era Tauro con ascendente Escorpión, y por lo tanto ahí estamos en el eje de la sexualidad. Son los dos signos opuestos que rigen esa parte. Bueno, Tauro es la boca y el cuello, pero también es el útero. Y bueno, Escorpión, pues efectivamente son los genitales, el pene, todo lo que tiene que ver con ese mundo de la sexualidad. Y bueno, desde el que tiene complejo de tener el pene chiquito hasta la chica que tiene el complejo de no ser lo suficientemente atractiva. Entonces, bueno, hay que quitarse esas fobias, hay que quitarse esos miedos. Y solo la voluntad es capaz de hacerlo. Te voy a hacer una pregunta salvaje. A ver. ¿Es importante el tamaño? Bueno, mira. En forma de chiste, pero quiero que me lo contestes, ¿no? Sí. Me vienen a la mente muchas cosas. Por ejemplo, cuando estaba en la ciudad de Miami, pues había un aviso que decía, el tamaño importa, y había una chica muy simpática que decía, a mí me gustan grandes. Pero por otra parte, veo otro reportaje y entonces dice, solamente el 20% de las mujeres llega al orgasmo a través de la penetración. Es decir, que a través del anilingus, cunilingus, el clítoris. Bueno, sí. Sí, el clítoris es la parte más... Sí, bueno, forma parte... El órgano sexual femenino, o yoni, está compuesto, es una sola entidad. Aunque nosotros lo dividimos entre clítoris, vagina, e inclusive labios, llegando hasta la zona anal. Entonces se habla del orgasmo clitórico, del orgasmo vaginal, inclusive del orgasmo anal. Entonces, realmente tenemos aquí, en esta trilogía, un solo órgano, que es el yoni. De modo que este yoni puede ser manipulado de varias maneras. Y entonces, realmente, estadísticamente, solamente el 20% de las mujeres llega al orgasmo, o de cada, digamos, 100 orgasmos, solo 20 se dan a través de la vagina. Aclaramos que el yoni al que te refieres es el clítoris. Sí, cuando hablamos de yoni nos referimos a un solo órgano sexual. Para los hindúes, por ejemplo, y hablando en privado con algunas mujeres que se atreven a sincerarse al respecto, pues lo sienten como un solo órgano, como algo que puede abrazar el pene, succionar el pene, como algo que puede, realmente sí es un acto de amor, es un abrazo. Y es el amor como se expresa a un nivel biológico profundo, a un nivel sexual. Porque en el sexo no lo jugamos todo. Es verdad. Por algo, hasta la vida. Eros, Thanatos, el sexo y la muerte van siempre juntos. Y entonces, bueno, si todo sale bien, bueno, puede salir la vida, puede no solamente nacer un bebé, sino que nos puede dar vida a nosotros mismos. Claro. Porque aquello que es capaz de generar una vida nueva, una carne nueva, también puede influir sobre nuestra propia vida y crearnos longevidad y darnos esa vitalidad, esa alegría que todos estamos buscando. Entonces, hay que entender el yoni como una sola entidad, aunque esté separada técnicamente por esos nombres. Pero realmente, a la hora de la verdad, funciona como un solo órgano. Como un solo órgano. Sí, ¿vas a seguir con lo de la personalidad? ¿Quieres aportar algo más al segundo punto o pasamos al tercero? Pues la personalidad, no le demos demasiada importancia. Por ejemplo, en el, qué sé yo, le pregunté una vez a un portugués que había vivido en Indonesia, en Timor. Y entonces le dije, ¿cómo es la relación hombre-mujer allá en Oriente? Y me dijo, es más práctica. Aquí en Occidente es más romántica. Allá la mujer sabe lo que tiene que hacer y el hombre sabe lo que tiene que hacer. Y entonces no hay conflictos en ese sentido, porque en ese sentido hay una gran disciplina. Claro, a mí me encanta el romanticismo.
Pero también sería necesario que hubiera una parte práctica, que cada quien, digamos, supiera también, de alguna manera, cuál es ese rol que biológicamente nos dio la naturaleza, aunque parece ser un rol múltiple. Si hay algo en el ser humano es que es increíblemente múltiple. Hay patriarcados, hay matriarcados, hay orgasmos clitóricos y hay orgasmos por cunilingus y hay orgasmos de todo tipo. Y hay gente que siente un orgasmo con una mirada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antiguamente eran expertos de eso, ¿no? ¿Ah? Antiguamente eran expertos en eso. Con una mirada o si una mujer enseñaba el tobillo, ya esto era espantoso. Esto era sumamente pecaminoso porque producía toda una serie de sensaciones. O sea que también en alguna forma la imaginación influye mucho también, ¿no? No, y que la sexualidad trata de encontrar su camino, la vida trata de encontrar su camino siempre. La realización, la conexión espiritual, pero también la conexión energética. Esa es la energía que realmente nos da la vida. De lo contrario, nos sentimos desvitalizados, desanimados. En cambio, cuando una persona se enamora y está, digamos, en un proceso sexual activo de encuentro, de exploración, entonces es una persona feliz. Claro. Tiene todas las hormonas alborotadas. Así es como decimos aquí, pero efectivamente también si hay hormonas en el espíritu también están alborotadas, ya que recuerda que Kundalini, el sexo, está relacionado con Sahasrara, el espíritu. El espíritu. Sí. Entonces, ok, está conectado, pero en el intermedio está la personalidad. Ajá. ¿Dónde tendríamos que cuadrar la espiritualidad según los chakras? ¿La espiritualidad? No, perdón, la personalidad. Pues mira, estarían, hay gente que piensa desde el chakra del corazón, desde el chakra del plexo solar hasta el chakra del corazón. Es aunque hay seres, hay psicólogos, hay gente que no piensa al ser humano en términos de 7 chakras, sino únicamente de nuestra parte, digamos, del diafragma hacia abajo, que tiene que ver con lo digestivo y lo sexual, que es fundamental para la supervivencia. Vemos que los seres más elementales de la naturaleza tienen solamente 2 funciones, alimentarse y reproducirse. Eso no sería una posición muy pragmática. Sí, muy primitiva, podría decir yo. Claro. Entonces, es el diafragma hacia abajo, lo digestivo y lo sexual. Luego tenemos del diafragma hasta, hay gente que piensa que es hasta el nivel de los ojos, realmente es donde está la voluntad. Y claro, esa voluntad a través de la respiración podemos controlar hacia el corazón. Podemos controlar todo nuestro cuerpo, hasta el ritmo del corazón, a través de lo que va del diafragma hasta el nivel de los ojos. Es verdad. Y es gracias a través del pranayama, la respiración. Y por la respiración es que vemos realmente, cuando uno suelta la respiración, suelta a sentir. Se atreve a sentir. Y bueno, pues la tercera división sería la espiritual, que es desde el nivel de los ojos hacia arriba, pero excediendo el límite del cuerpo. Digamos que por eso los santos, aquellas personas que habían activado su espiritualidad, su conciencia superior, por decirlo así, se ven aureoladas por ese, digamos, esos aros que ponen los cristianos alrededor de sus santos, alrededor de Jesús, alrededor de... ¿Qué le llaman eso? Sí, el aro de la corona. Sí, la aureola. La aureola. Sí. Que de hecho viene siendo lo que es la... ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? El Espíritu Santo se asocia con esto. No, por ese descenso de la energía superior. Cuando uno ve la energía alrededor de la persona, ¿cómo es que le dice? El aura. El aura. Ajá. Esto está representada el aura en la corona que tienen los santos. Sí, es una aura muy prominente, es una aura muy grande, porque se dice que, claro, hay 3 niveles de energía. Eso lo vemos exactamente en ciencia cajuna, por ejemplo. El primer nivel es lo que es hacer latir al corazón o digerir al estómago, lleva una pequeña cantidad de energía. Mientras que ya desde el diafragma hasta el nivel de los ojos, hacer trenes, aviones, armas nucleares o puentes o cultivar los campos, lleva un nivel de energía 200 veces superior. Porque utilizan más el cerebro, ¿no? O sea, la creatividad. No, por fuerza bruta, por propia energía, hablando en términos de energía. ¿Cuánta energía hace falta para hacer latir el corazón? Bueno,
tantos voltios, tantos, digamos, mídelo como lo quieras medir, Dina, fuerza. Y luego la parte superior, la parte espiritual, puede hacer milagros. Tiene 200 veces más energía que la voluntad. Por eso puede hacer milagros, literalmente. Ah, interesante. Sí, entonces, si nosotros, esa parte espiritual que vendría siendo de los ojos para arriba, podemos hacer milagros, o sea, tendríamos que estar pues desarrollando esa capacidad, ¿no? En vez de quedarnos en la parte nada más basal, o sea, de la parte hasta el estómago o hasta los ojos, no repartidos, sino tratar de desarrollar de los ojos hacia arriba, claro, para que pudiéramos hacer milagros. Claro, lo que pasa es que, una vez más, vemos que la voluntad, nosotros, los seres medios, la voluntad, según la ciencia cajuna, es la que tiene que poner de acuerdo al ser interno, ese que está detrás del ombligo y que es digestivo y sexual, con el ser superior. Y así crear una alineación de energía. El ser superior, no estamos hablando aquí del cerebro, estamos hablando de energía. Sí, ¿okay? Sí. Estamos hablando de conciencia, que tiene su base en la totalidad del cuerpo. Por ejemplo, nuestra conciencia como seres humanos está asentada en la totalidad de nuestras células. Pero nuestras células también se encuentran divididas en regiones que son los órganos, las vísceras, está la sangre. Entonces, nuestra energía y nuestra conciencia estarían relacionadas íntimamente. Por eso hay gente que dice que, bueno, donde hay energía, detrás tiene que haber una gran conciencia. Claro. Y no, fíjate, cuando piensas positivo, tienes más fuerza. Cierto. Muchísima más fuerza. Más energía. O sea que la conciencia está relacionada íntimamente con la energía. Claro. Y la energía logra influir profundamente en la materia, en nuestra fisiología. Por lo tanto, pensar positivo genera una energía muy buena. El pensamiento, la conciencia, genera una energía que puede afectar nuestra materia, nuestra sustancia física, de una manera decisiva. De aquí la sanación espiritual. Claro. De hecho, entonces, digamos que es la parte de esas tres partes, de la simetría de la parte, desde los ojos hacia arriba, que sería la energía real que tenemos, la espiritual, sería digamos, la que tendríamos que utilizar en mayor rango para obtener, pues, en alguna forma las mejores opciones, la de vida incluso, ¿no? Sí, el problema es que, como ocurre bíblicamente, los apóstoles en un momento determinado reciben al Espíritu Santo, es decir, reciben esa conexión con lo superior, con lo trascendental, con una energía 200 veces superior a nuestra voluntad, una energía que es capaz de hacer milagros. Y por eso mismo, cuando se habla de grado 33, se refieren en masonería, también en el rosacrucismo, en distintas actividades humanas. Grado 33, que lo dice mucho la gente, significa que la energía ha subido desde Kundalini a lo largo de las 33 vértebras, de la columna vertebral hasta la parte más alta. Por eso es cuando se habla de grado 33, se habla de alguien que ha despertado su energía espiritual gracias al ascenso de Kundalini, es una serpiente, literalmente, porque da vueltas alrededor de la columna hasta llegar a la parte superior. Por eso hablar de grado 33 es hablar de alguien que ha restablecido su energía desde la parte basal Kundalini hasta la parte superior Sahasrara. Imagínate, la gente habla de la masonería de alguna forma y dice grado 33 como si fuera una cuestión muy conspiranoica, ¿no? Y a la hora, la verdad, significa un gran poder, porque es la liberación de la Kundalini, o sea, toda la energía real que existe en nosotros, ¿no? Que es que pasa por todos los chakras, ¿ok? Y para poder que pueda ascender, en realidad tenemos que tener completamente equilibrado todos los demás chakras para que pueda ascender. Entonces, un grado 33 tendría que ser un ser cuasi perfecto, hablando energéticamente, que tiene o sea, que ha tenido la capacidad de alinear todos sus chakras para que la Kundalini pueda surgir. ¿Okay? Porque si no están alineados, la Kundalini se traba. Bueno, los hindúes hablarían de chakras, los Kahuna hablan de tres conciencias,
pero en realidad estamos hablando de lo mismo. De lo mismo, Estamos claro. hablando de Por un eso. ascenso de la energía. Exacto. Ya se matiza en 7, ya se matiza en 3, pero básicamente, efectivamente, somos 3. Recuerda la Santísima Trinidad y recuerda que los apóstoles solamente recibieron en un momento determinado de santidad, de adoración al Espíritu Santo. Es decir, que no es fácil que los seres humanos tengamos una experiencia realmente espiritual. Quizá muchos de nosotros nos vayamos de este mundo sin nunca haber experimentado esa parte trascendental de iluminación, en otras palabras, que hay en nuestra potencia de seres. ¿Y por qué no, o sea, por qué no somos capaces de llegar a eso? ¿Por qué tú crees? O sea, yo me imagino, o sea, nadie sabe la verdad, pero... Aquí hay mitos como el de la expulsión del paraíso, hay mitos como que fuimos, digamos, privados de eso por alguna razón. O quizás sea que evolutivamente no hemos llegado todavía al nivel necesario para algunos. Lo habrán merecido, pero quizás la mayoría no ha merecido todavía, simplemente porque no ha crecido lo suficiente llegar a ese nivel excelso de poder manejar una energía tan superior. Vale. Concretando sobre las sinastrías y esto cómo se pueden, cómo se podrían visualizar o cómo se pueden visualizar a través de qué, una carta natal, una, ¿cómo se llama? Revolución solar. Sería la carta natal específicamente. Carta natal. A nivel de sinastría, sería la energía está en la base de todos nosotros, sería en la carta astral. Sería la comparación del sol masculino con la luna femenina, a nivel de personalidad, por encima de nosotros, Saturno femenino con Júpiter masculino, y por debajo de la personalidad estaría Venus para las mujeres, Marte para los hombres. Hay que decir, a nivel de personalidad, que los hindúes que están en Oriente comparan, ellos llaman a su propia astrología lunar. Y significa simplemente que comparan para ver la compatibilidad de las personas luna con luna, no sol masculino, luna femenina, sino luna con luna. ¿Lo nivelan? No. Ellos comparan, ellos son más femeninos, ellos pertenecen al oriente de este mundo, a la parte yin de este mundo. Por lo tanto, complementan luna masculina con luna femenina. Ellos llaman a su propia astrología, no astrología védica, sino astrología lunar. Inclusive en Occidente también hablábamos que vivíamos en el mundo sublunar, es decir, el mundo que está bajo la luna. Y luna significa espejo. La luna es el astro que, por estar más próximo a la Tierra, enfoca las energías celestes a la Tierra en un cierto ángulo, las va reflejando. Por eso es tan importante. Recuerda esa canción, Unión de dos lunas. Sí. Parece ser hecha por los hindúes. Si una persona tiene una pareja, ¿tú qué le recomendarías? ¿Una revolución solar? ¿Una carta astral? Lo primero es una carta astral. Lo primero es una carta astral a cada uno de ellos para ver después, porque si no le sacas la carta astral, ¿cómo vas a saber dónde tiene el sol y ella la luna? Pero yo eso lo pregunto para culturizar al pueblo. Claro. Y después de esto, a partir de la carta natal, se puede hacer la sinastría. Efectivamente, después de trazar ambas cartas astrales, se establece la sinastría. Ok, para concluir esta parte, ¿no? Porque más tarde vamos a entrar con otro tema. Para concluir esta parte de la sinastría, haz un cierre completo sobre la sinastría, su importancia, su relevancia. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Si buscamos la felicidad entre los seres humanos y buscamos la comprensión, buscamos el amor, pues la sinastría, sin duda alguna, es uno de los instrumentos tanto psicológicos, espirituales, más relevantes y extraordinarios que podemos, sin subestimar la psicología, desde luego, pero desde luego que la astrología tiene muchísimo que decir sobre la felicidad humana, la fecundidad humana, no solamente a nivel biológico de la mujer, sino de cómo un hombre y una mujer pueden unirse y crear una gran obra. Bueno, ahorita concluimos acá todo lo que tiene que ver con sinastría. Me está acompañando Vicente Ford, creo que se lo había dicho, y ahorita voy a referirme al chat que está protestando porque supuestamente Rosen no está hablando con la plebe.
Edison, ya te leí. Pero esto quiero comunicarles que pues estoy acá con mi amigo Vicente Folk. Él es un astrólogo de muchos años, estuvo en diferentes programas de televisión, en radio. Él hace cartas astrales, indiscutiblemente. Esto también, todo lo que tiene que ver con sinastría, revoluciones solares, todo eso, ¿no? Y en principio, pues vamos a hacer una serie de, de entrevistas, ya que podemos interactuar, y no de entrevistas exactamente, sino más bien de conversaciones, ¿no? Esta es la primera. Vicente, pues no está muy ducho con lo que tiene que ver con YouTube, pero lo estoy entrenando. Saluda al chat. Saludos. Esto, no, para que sepan que estás aquí conmigo, que no estamos, que es personal, que estamos interactuando, por eso no estaba tan pendiente del chat. Dunia, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les mando un beso. Edison, un besito, sí, no, uy, ¿cómo te quejas? Este niño lloró. A ver, ¿qué más está por ahí? No, si no hay muchos, se me fueron. Lupe, que estabas por ahí, Lupita, un besito. Me alegro que hayas podido llegar. Mire, nosotros, pues a ver, como Vicente es conocido en diferentes partes, no solo, gracias, mi lindo, Edison, me perdonas, gracias. Es que si estoy conversando con él, pues lo estoy viendo a él porque estamos frente a frente, entonces, pues no puedo estar pendiente de chat, sino pendiente de él, porque si no, después yo pues no puedo interactuar con él. Espero que me entiendan y me disculpen en eso, y es en favor de ustedes, porque si yo lo dejo que él hable, pues mejor ustedes obtienen mayor información. Yo sé que este es un horario que normalmente yo no salgo, ¿ok? Pero pues estábamos contando con alguna gente que pueda, ya de Estados Unidos y de mismo de aquí de Venezuela, que pues no sé qué pasó, pero bueno, siempre lo pueden oír en diferido, porque Vicente Folk en Venezuela es sumamente conocido, ¿ok? Y pues yo quise traérselo a ustedes, abusando de mi amistad con él de tantos años. Espero que esta parte les haya agradado y pues estén pendientes más o menos como a las 8:30, ¿ok? Sí, más o menos a las 8:30. Volvemos a entrar con Vicente Folk, porque ya que está acá y no lo puedo tener tanto como yo quisiera y cuando a mí me dé la gana porque trabaja, entonces vamos a conversar sobre el próximo, sobre qué tema le vamos a traer posteriormente, y más o menos como a las 8 de la noche van a tener la notificación sobre qué tema vamos a estar conversando con Vicente. Les agradezco que están ahí, los que normalmente siempre están en modo radio, que están por acá. Pues, Dunia, ¿qué quieres que te diga, mi corazón? Lamentablemente las cosas son así. Yo sé que para ti es complicado porque estás en España, por eso lo quise hacer más temprano para que todas las personas que estén de España, porque Vicente Folk es un valenciano de, ¿cómo es que? De Requena, para que sepan los españoles, él es de Requena, y pues nada, que tuviese la oportunidad de conocer a un coterráneo que es de hecho, tú estuviste en una radio en España, ¿no? También de esto, en una entrevista con Ho'oponopono, ¿no? O algo así. Ah, sí, en Alcalá de Henares, en sí, cómo Alcalá de no, Henares. exactamente, sí. No recuerdo ahora cómo se llamaba la librería, porque me han hecho muchas entrevistas, pero es una librería de estos lugares donde además dan cursos, como hay en Barcelona, por ejemplo, en Valencia, y fue exactamente también hubo otra en Málaga, bueno, sobre este tema de esta otra forma de sanación, Ho'oponopono, se refiere definitivamente a ciencia cajuna, y existe la sanación instantánea, y existe una sanación progresiva que se llama Ho'oponopono. Recuerdo que hablamos de ese tema, pero era dentro del círculo de la ciencia cajuna. Ajá. No, bueno, para que sepan que si están interesados en investigar quién eres tú, para pues que te conozcan, ¿ves? ¿Por qué no?
El apellido es Edison, no es Fox, es Folk. F-O-L-C-H, que en catalán se pronuncia folk. ¿Y qué significa? No es mexicano, es valenciano, español, hispano-venezolano para ser exacto, igual que yo, solo que él es de Valencia y yo soy gallega. Bueno, yo sería hispano, venezolano, francés, norteamericano. También. Porque yo me formé durante 7 años en París, en la Facultad Libre de Astrología de París, y he vivido también años en Estados Unidos. Así que me siento hispano, francés, venezolano y norteamericano. Pero eso no lo comentaste cuando te dije que te presentaras, no lo dijiste de lo que habías estudiado en Francia, ¿de en qué? En la Facultad Libre de Astrología de París, y también, desde luego, Beaux-Arts, París 8, como los Pansen. Ok, a ver, estuviste en Venezuela en Televen, ¿dónde más? TBS Maracay y Los de Luz, Televen, La Otra Cara con Lisa Lambert, y estuve pues escrito en el Diario de Caracas, en el Pandora del Nacional, el Diario de Caracas fueron 2 años, la revista Exceso durante 6 años, la revista Pax, Política, Actualidad, Expedientes, y bueno, pues en España, La Vanguardia, Mar Mediterráneo de Castellón, la revista Mágica de Madrid, y en fin, he sido profesor en la Facultad Libre de Astrología de París. Y está escribiendo un libro próximamente, a ver, Vicente, que llevo 10 años oyendo que Vicente está haciendo el libro y hasta eso el día de hoy, ¿no? No ha sido publicado, pero sí ha sido registrado. Bueno, menos mal, por lo menos lo registraste antes, sí, antes de terminar de escribirlo. Oye, sí, pero qué agallas tienes tú. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Qué loco. No, de todos modos, cuando tengas el libro, bueno, pues esto no pasa. Yo creo que voy a tener que concluírtelo yo, Vicente. Bueno, será un placer. Voy a tener que ponerme contigo para a ver que lo saque. Él está en Facebook, ¿ok? Lo pueden conseguir. Es verdad, en este momento su página no está muy actualizada, ya que él está aquí en Venezuela durante un tiempo y está atado a Venezuela, no puede salir. Entonces, por el momento lo tienen retenido. Y y la persona que lleva su página, pues no está aquí en Venezuela, entonces tienen pues digamos que hay un desfase, ¿no? Pero próximamente se va a actualizar. Para aquellos que quieran comunicarse con él, de todos modos, a través de el correo electrónico que yo les pasé ayer de mi canal, cualquier cosa, yo me puedo comunicar sin ningún problema con Vicente, ya sea, no sé, cualquier consulta, él hace consulta, dígalo ahí, hable usted, diga qué es lo que usted hace. Bueno, las consultas en astrología clásica, que son de rigor, carta astral, revolución solar, dentro del zodiaco sideral, y bueno, por supuesto, pues a través de Carl Gustav Jung hemos hecho estudios sobre tarot, que fueron, junto con tarot y la astrología, fueron las fuentes de inspiración de Carl Gustav Jung. Pero existen otras fuentes, sin duda alguna. Ho'oponopono. Ho'oponopono es una forma de ciencia cajuna, de sanación no instantánea, de sanación progresiva. Es algo muy hermoso, es algo muy positivo, es algo muy trascendental, es particularmente efectivo con personas que tienen disfunciones de personalidad y también disfunciones de tipo psíquico, de tipo mental. Es sobre eso que se basó principalmente esa publicación de Ho'oponopono, que seguramente leyeron muchas personas. Sí, de hecho, yo creo que fue la entrevista que yo oí en una radio, fue justamente sobre. No sé si sería en Málaga o sería en Alcalá de Henares. No recuerdo ahorita. Yo tampoco lo recuerdo, porque puede haber sido cualquiera de ellos. Esto quiero decirles, normalmente en el horario nuestro, o el mío, perdón, vamos a estar nuevamente con otro tema. No puedo decirles cuál va a ser el tema en este momento porque lo vamos a discutir, ya que la idea estábamos probando y ya que ha ido también, aunque ves, siempre la gente va llegando poquito a poco, ¿no? Entonces siempre es lo mismo, hay que contar con ello.
Entonces, agradecerles a los que nos han seguido hasta este momento, los que están en modo radio, les estoy muy agradecida. Edison, un besote. Pues sí, si te quieres hacer una carta astral, él las hace. Tú, en mi correo, recuerden, es rosencross free souls, okay, @gmail. Ustedes pueden comunicar, o sea, cualquier cosa que quieran con Vicente, se pueden comunicar conmigo. En este momento, él pues no tiene a disponibilidad o sea, su computadora, pero a través mío, cualquier cosa, yo le paso y él verá qué hace con eso. ¿Ok? Yo le paso la información y después él se pondrá en contacto con cada uno de ustedes enviándoles su correo. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces. Esto sobre las 8:30. Ya te hiciste un Face. Ay, Edison, ya te hiciste un Face. ¿Quiere decir que te puedo invitar a venir al panel? ¿En serio? ¿Vas a venir a hablar conmigo aquí face to face vía Facebook? ¿En serio vas a hacerlo? Y mira, mi hija Elizabeth Stu. Elizabeth, 6 décadas. Hola, señora de las 6 décadas y más. Mira, falta de respeto, respeta a tu madre. ¿Qué te pasa? Esa es mi hija Elizabeth, ¿recuerdas? Saludar. Epa, Elizabeth, te estamos recordando. Sería un placer verte personalmente y conversar contigo. Ella está en Atlanta. Así que lo que pasa es que Atlanta, Texas, ¿no? ¿Dónde está? No, yo estoy aquí en Caracas en este momento. Bueno, sí, pero en este momento, pero cuando vas a estar, mira, nos manda besitos, beso para ti, hija mía. Gracias por estar ahí. Vas a tener que entrar, hija mía, a las 8:30, ¿ok? Porque en este momento terminamos con las sinastrías. Estamos desde las 4, no, 5, desde las 5. Entonces tenemos 1:30, entonces más tarde a las 8:30 vamos a estar nuevamente con ustedes. Les mando un gran beso, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Eli, envíale mensaje a Valeria para que esté pendiente a las 8:30 porque seguro que ella va a querer pues, oír a Vicente. Estoy segura que sí. Estoy amigazo de tu mamá, pues sí. Edison es amigazo de su mamá. Dale. Chicos, nos estamos viendo. Un gran beso. Cuídense. Nos estamos viendo a las 8:30, ¿vale? Gracias por estar ahí. Un beso.